Hola, buenas tardes. Ya son las 7 y como hoy teníamos previsto, vamos a conectar con María José Garrido Mayo. María José, si estás por ahí. Eh, a ver, aquí estamos. Muy bien. Que me acuerde, ¿eh? No te creas tú que tengo muy claro yo esto. A ver, ahora. Muy bien. De una vez para otra. Hola. Qué bueno, al Qué revés. bien, has hecho bien, ¿eh? Esto es genial, ya vamos, estar al revés totalmente. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué alegría estar aquí. Buenas tardes, corazón. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente, un placer como siempre, Concha. Bueno, yo he preparado una presentación, aunque yo estoy convencida de que quien nos vaya a ver te conoce, pero he preparado una presentación para quien todavía no te conozca. Quien no te conozca seguro que no te va a olvidar en la vida, así es que voy a leerlo porque no quiero que se me olvide nada, ¿vale? Si algo no está bien, me lo corriges, por favor. María José Garrido Mayo es doctora en antropología con especialización en etnopediatría. Antes de conocerte, yo no sabía que esta palabra existía. En etnopediatría y antropología de la maternidad y de la infancia. También es licenciada en antropología social y cultural, así como licenciada en prehistoria y arqueología. Ha formado parte en los últimos años del Grupo de Investigación de Estudios Sociales Aplicados de la Universidad de Extremadura, investigando la relación entre sociedad, infancia y salud. Casi nada. Ha publicado artículos científicos relacionados con estos temas en revistas internacionales de antropología, impartido ponencias y cursos sobre antropología y salud materno-infantil, tanto en el ámbito universitario como sanitario. Es docente en distintas formaciones sobre maternidad y crianza infantil, autora de los libros Etnopediatría, Infancia, Biología y Cultura y Redes de Maternidad y Crianza, publicado en la colección de Ciencias Sociales de Ediciones Liliputienses. Es consejera europea del Consejo Interdependiente de Protección a la Infancia y colabora como experta externa en la evaluación de proyectos para la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile. Esta es la definición que yo he encontrado por Internet. Y yo quiero destacar algunas cosas que en Internet no ponen. Para mí, es una mujer sencilla, cercana, dispuesta y sobre todo humilde, que ya es en estos días. Ese tipo de mujeres que te atraen, por lo menos a mí me atraen, y que funcionan como un imán cuando las veo, ¿no? Es a través de las redes sociales. Yo cuando te conocí a través de las redes sociales dije, ¡buah, esta mujer! Yo te conocí a través de la página de Crianza Autorregulada y junto a Laura Perales, con otras profesionales, participa en un proyecto súper interesante que se llama Maternidad a Contracorriente, que aquí también tengo el libro, súper interesante también. Bueno, posteriormente me enteré de que tenías una ponencia en el Congreso de Lactancia de FEDALMA en el mes de octubre, al que yo iba a asistir, y de hecho, estando allí, en el primer descanso, cuando le estaba diciendo a mi hija, tengo que buscar a María José Garrido para conocerla, de repente alguien hace ¡Concha! Y yo dije, ¡ostras! Y eras tú que me habías localizado a mí antes. La verdad es que el corazón me hizo plup. Y bueno, a partir de ahí, pues la verdad es que hubo una sintonía, ¿no? Y realmente fue mágico. Compartimos conversaciones, opiniones, complicidad, desayuno y muchas risas. Nos reímos un montón. Así es que estoy encantada de tenerte aquí y sobre todo para las personas que no te conocen, es un lujazo poder hablar contigo. Así es que, como te he dicho, yo no conocía lo que era la etnopediatría y de hecho, cuando te escuché en directo en Fedalma, en el Congreso, sin desmerecer a nadie, pero fue con mucho la ponencia que más me llegó al corazón. O sea, fue impresionante. De hecho, estaba sentada entre mi hija y Luz Viudes,
de Madres Enredadas, y estábamos las tres diciendo, Dios de mi vida, qué interesante es esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito para... Bueno, muchísimas gracias, Concha, por tu falta de objetividad y por todas tus palabras. Bueno, la verdad es que, claro, leído así lo del currículum parece como algo muy importante, pero en realidad nada de eso, de verdad, nada de eso me ha enseñado a mí cómo ser madre. O sea, crees que conoces cosas, crees que sabes, crees que vas a hacer, crees que controlas tu vida, y luego te conviertes en madre y te das cuenta de que no controlas absolutamente nada. Y eso, que es una locura, es también maravilloso, porque nos permite reescribir continuamente todo lo que hacemos y por muy mal que lo hayamos hecho, podemos reconducir todo. Yo muchas veces cuando yo bueno, en esto de dar charlas y tal, yo me he curtido en asociaciones de lactancia, con bebés llorando, madres con niños pequeños que se pelean, que se ríen, con todos los ruidos del mundo, con la vida en ebullición, ¿no? Y cuando estás allí, pues te das cuenta de hasta qué punto sabemos poco, ¿no? Yo, cuando me convertí en madre y me di cuenta de lo poco que sabía, o sea, de que no sabía nada, y empecé a investigar sobre todo esto, pues me di cuenta de que una cosa es lo que leemos, lo que estudiamos, y otra cosa es lo que vivimos. Y por eso, aunque hay veces que es verdad que uno puede saber mucho teóricamente sobre un tema, vale, perfecto, pero nunca, nunca va a ser comparable con vivirlo. Por eso, por ejemplo, en el tema como la lactancia, en algo como la lactancia, por eso en la Liga de la Leche es tan importante que las mujeres que formen parte y que sean asesoras o IBCLCs o cualquier formación, por importante que sea, hayan dado lactancia durante un tiempo y hayan tenido un destete respetuoso. ¿Por qué? Porque solo si lo han vivido van a poder ayudar a otras madres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me formé también como asesora de lactancia y he visto que hay por aquí una compañera que es Ruth Jiménez, que también estábamos en la misma asociación de lactancia y que posteriormente fui su doula, pero bueno, eso es otra historia. En esta asociación de lactancia era requisito imprescindible ser madre y haber amamantado mínimo un año, porque como tú bien dices, teorías hay muchas, en libros hay un montón, pero la experiencia, lo que pasa por el cuerpo, es lo que realmente deja la huella. Ahora tú sabes que hay mucha polémica con esto, ¿no? Para ser asesora hay que ser madre, para ser doulas hay que ser madre. Es que si no eres madre te pierdes la mitad. Que puedes ayudar probablemente y que habrá buenísimos profesionales y buenísimas profesionales, yo no lo pongo en duda, pero desde luego es un plus. Haberlo vivido significa que cuando una madre se le caen las lágrimas, cuando anochece, cuando está puérpera, eso solo quien lo ha sentido lo sabe. Esa soledad específica del puerperio, en que se acaba el día, otro día más, se empieza a hacer de noche y tú no has hecho nada más que estar con un bebé porque en ese momento es lo que sientes, porque probablemente no tienes ayuda o no, ni mucho menos la que la maternidad requiere, que es muchísima. Porque para empezar, si algo debemos decir, y creo que todas las personas que somos madres lo sabemos, es que la maternidad no es una cuestión individual, privada, doméstica. No es una opción que una elige y otra no elige, aparte de que eso sí, también lo es un derecho, pero desde luego, sobre todo, la maternidad tiene una función social inmensa, inmensa, que nuestras sociedades occidentales en el siglo XXI no solo no reconocen, sino que ni siquiera ven. Y por supuesto, algo que no ves no lo valoras, no inviertes en ello, pero es que es la base de cualquier sociedad. Es el primer núcleo con el que establecemos una interacción, es con nuestra madre. Nos vemos a través de los ojos de nuestra madre y si nos han hecho sentir que somos valiosos, que nos merecemos ser amados, vamos a tener la autoestima así de grande para siempre. Y si nos han hecho sentir en la familia, por lo que sea, que no valemos, ni la mayor capacidad del mundo consigue que sintamos hacia nosotros algo diferente. La forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos, la forma de entender las relaciones sociales parten de la infancia. Esos primeros años de vida son esenciales y el primer año de vida, que con quien debe estar el bebé es con la madre, ahí se forma todo un mundo. Entonces hay que apoyar a las madres para que puedan cuidar, hay que sostenerlas y eso es algo social. La responsabilidad es de la sociedad, no de las familias. Nunca de la familia. La madre lleva a la guardería a su bebé porque no tiene otra opción. En el 95% de los casos. Un 5% de las madres puede elegir, el 90 y pico no. Y el índice de pobreza en las familias monomarentales lo demuestra.
cada vez más grande, cada vez aumenta más el índice de pobreza. Es el grupo más vulnerable, el más importante y el que menos se cuida. Cierto, cierto. Es que la madre es el vínculo con la vida. Así es, así. Hasta la relación con la comida tiene un Nacemos montón que ver. Claro, todo, como nos relacionamos con todo y a medida que nos hacemos mayores y cuando somos madres, ¿por qué es tan revolucionario ser madre? Porque en el fondo yo creo que supone como un darnos la vuelta como un calcetín y volvemos incluso a la infancia y salen un montón de cosas de la relación con nuestras propias madres en nuestra maternidad. Entonces, la vida es, a ver, la naturaleza es tan inteligente, la naturaleza es tan perfecta, durante milenios ha ido perfeccionando todo el mecanismo, toda la forma. Entonces, lo que siente una madre de casi, fíjate, de cualquier especie, excepto los reptiles, que claro, eso de ser huevos son un poco cariñosas, pero el resto de las madres, todos los mamíferos sienten lo mismo. O sea, hay una impronta que se llama en el mundo animal y que es la misma, que somos primates, por favor, que es que somos, Rosa Jové creo que siempre lo dice, que somos monos tuneados. Y es verdad, ¿no? O sea, somos primates. Sí, además es muy curioso. A mí, ahora que dices eso, a mí me gusta mucho ver los documentales de animales. Ayer, precisamente, durante 2 o 3 días han hecho documentales de primates. Y yo lo miro y digo, es que ¿cómo no podemos aprender de ellos? Es que nada más mirar un documental, Un te montón. da que decir, pero si es que, a ver qué madre primate abandona a sus criaturas, a ver qué madre primate deja a su criatura y se va. Pues de hecho, mira, en los únicos casos que se produce eso, que las madres rechazan, siempre es porque hemos intervenido los humanos, siempre. De hecho, hay tanto que aprender que, por ejemplo, en lactancia, en lo que es el fenómeno biocultural, por ejemplo, de la lactancia, que tiene una parte biológica que duda cabe, ¿no? Las hormonas, la prolactina, sin duda, pero también hay un componente cultural, no solamente en nuestra especie, sino en cualquier primate. Aquellos primates criados en cautividad, en zoológicos, si no han estado en grupo viendo dar de mamar y viendo cómo crían sus compañeras, no saben dar de mamar. Y hay casos documentados de gorilas en cautividad que cuando tienen a su criatura lo que hacen es darle besos con los labios, que es lo que han visto en los humanos. Por eso interferir es tan mala idea, con ellos y con nosotros también, ¿no? Al final, fíjate, Concha, todo esto lo que resulta es que parece que hemos necesitado 20, 30 años de investigaciones científicas para terminar diciendo que el instinto, que lo que se hacía a lo largo de la historia, que lo que se hacía en zonas rurales, que lo que se sigue haciendo en muchas zonas del mundo, es lo mejor para nuestra especie. Tiene narices, ¿eh? Claro, lo que te iba a preguntar yo ahora, María José, yo recuerdo, a ver, yo tengo cierta edad ya y recuerdo cuando yo me iba al pueblo, que me pasaba allí mucho tiempo con mi abuela, con mis tías, lo normal era ver la maternidad en la calle. O sea, las mujeres con las criaturas suyas y las de la vecina. Y cuando una había parido, todas a verla, y cuando una se iba, todas con la teta fuera. Y ¿sabe? Yo me he rodeado, o sea, así como ahora, yo acompaño a mujeres mayores, o sea, mayores, con su primer hijo, que no han tenido nunca un bebé, no han visto nunca un bebé amamantar. ¿Cómo luego van a saber lo que tú has dicho? ¿Cómo luego? En cambio, en mi generación sí que lo hemos vivido. Es más, en el momento en que yo di a luz, las mujeres nos íbamos a casa de nuestra madre a que nos cuidara. Claro. Eso es impensable. ¿Por qué? Porque además hay un rechazo hacia la madre. Yo no sé si tú lo habrás visto, yo lo veo con las mujeres que acompaño, con muchas. Hay un rechazo hacia mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre no sabe, mi madre no entiende, mi madre, perdona, tu madre es madre. Y las cosas cambian, pero como tú dices, intrínsecamente la maternidad. Claro, es que aquí se juntan un montón de cosas, a cual más compleja. Primero, lo que comentabas de la red, es que a lo largo de la historia de la humanidad, la red de mujeres que sostenían y que estaban alrededor de la embarazada y de la parturienta y de la puérpera era lo normal. Y de hecho, en muchas sociedades, ahora mismo en África, en Asia, se ve todavía. Es que eso era lo normal. De hecho, la partera era una persona, una mujer, normalmente ya de cierta edad, sabia,
con conocimientos de la vida. Por cierto, tenemos que hablar luego de la menopausia. Bueno, pues una persona que ya tenía muchos conocimientos se consideraba ya sabia y era la persona que ayudaba a nacer. Simplemente estaba ahí, ¿no? Y si las cosas se torcían, pues yo qué sé, pues si tenían una infusión, pues le daban infusión, le daban masajes a la madre, de una forma muy natural y sin intervenir. Por un lado, esa red la hemos perdido por muchos motivos. Primero, la familia nuclear. Ahora mismo es madre, padre, hijos, o madre, madre, hijos, o padre, padre, hijos, pero la familia nuclear es muy pequeñita. Toda la red de primos, tíos, hermanas, abuelas, se ha perdido. Antes se vivía en familia extensa. Entonces, como vivías en el mismo pueblo, pues claro, tenías a 2 calles a tu madre, a tu suegra, a tu tía, a tu prima. Entonces, todo eso eran personas que ayudaban mucho. Y la madre solo se dedicaba al bebé y eso era lo normal. Eso por otro lado. Luego, somos la primera sociedad que separamos a los niños de la vida, tú lo has dicho antes, y es que es totalmente cierto. Los alejamos de la vida, los alejamos del nacimiento, los alejamos de la muerte, no les dejamos despedirse. Cuando murió mi padre hace 4 años, mi hija tenía 11. Y ya tenía una edad en la que a mí me parecía que ella debía decidir. Entonces le dijimos, ¿quieres venir al funeral de tu abuelo? Como además era un funeral donde no hubo misa, que consistió en poner fotografías de la vida de mi padre, en la que estaban sus nietos, o sea, en la que salía mi propia hija, ¿por qué no podía estar allí, no? Con música, con un violinista en directo, leyendo textos que había escrito mi padre, textos de su vida, mientras poníamos fotografías, pues quien quiso habló. Entonces, para mi hija ese es un recuerdo maravilloso de despedida de su abuelo. Ella tuvo la opción de elegir y es que es necesario, les quitamos el derecho como si fueran personas a medio hacer los niños y los niños tienen derechos por sí mismos y saben muchísimo más de lo que los adultos en nuestra prepotencia adultocéntrica creemos y hay que darles voz a los niños. Es una sociedad que depende de los niños porque el futuro de cualquier sociedad es los niños y sin embargo vivimos de espaldas a ellos. Les prohibimos entrar en restaurantes, en bodas, en bautizos, en celebraciones, pero estamos locos. Pero vamos a ver, ¿qué nos parecería si pusiera en un restaurante prohibida la entrada de mujeres o de negros o de gitanos? Es que sería intolerable, es que la sociedad entera se habría levantado, es que ese local no seguiría abierto. Y en lugar de eso, esto de esta moda ahora de alejar a los niños y de que zonas sin niños, cruceros sin niños, y es que no nos damos cuenta de que los niños, independientemente de si son tuyos o míos, los niños son del grupo, son de todos, son un bien social de supervivencia. Son el futuro. Totalmente. Y si escucháramos a los niños, es que sería innecesario 1000 cosas, como espacios para ellos específicos, que son innecesarios. En otras culturas, los niños forman parte de la vida social. Y cuando hay un ritual, están ahí. Y cuando los adultos bailan, están ahí. Y cuando se va a trabajar, están ahí. O están cerca, o están alrededor, con otros niños o con otras personas. Entonces, eso es mucho más natural. Por eso, las aulas, por ejemplo, de académicas, de colegios que mejor funcionan, son las que hay en zonas rurales que tienen varias edades juntas. Eso es mucho más natural de aprendizaje en nuestra especie. Aprender unos de otros, los mayores de los pequeños. Eso es lo que se hacía. En los años 70 era lo que hacíamos. Estábamos en la calle toda la tarde. Toda la tarde. O sea, es que ahora mismo los niños no tienen tiempo para jugar. No tienen tiempo ninguno libre. Y lo último ya, que lo he leído hoy, lo ha puesto una compañera de Maternidad Contracorriente precisamente, ¿no? Cómo pretenden intervenir los recreos. Porque en ese tiempo, hay que hacer cosas y... O sea, que media hora es demasiado tiempo libre. Y por la tarde tienen la tarde llenita de actividades dirigidas por adultos, de manera que tienen una jornada, los chiquillos, que superan la jornada legal de cualquier país en Europa. O sea, es tremendo. Y las madres, claro, el primer eslabón que se rompe... Perdona. Disculpa, no te he oído. No. Es que como hay un tiempo aquí de espera, no, te decía que no es como una pescadilla que se muerde la cola. O sea, los padres tienen que trabajar, y son muchas horas de trabajar, con lo cual los niños tienen que estar muchas horas ocupados y los tienen, lo que estamos diciendo, alejados, cantidad de extraescolares y cantidad, con lo cual, cuando llegan a casa, tanto los padres están agotados como los niños también, como hay mal humor, hay cansancio, no hay tiempo para estar con ellos, entonces es una dinámica un poco... Y sin embargo es todo innecesario porque llegó la pandemia y tuvo 1000 cosas horrorosas, por supuesto, pero tuvo una muy buena y es que demostró que el colegio, que la escuela no era necesaria, que los trabajos tampoco lo eran, que se podía hacer todo eso desde casa.
Que en el Sí. fondo esto de lo que se trata es de tener a los muchachos recluidos en un sitio donde no den lata, como cuando empezó la institucionalización de la infancia, que fue por la revolución industrial, que claro, como las madres y los padres tenían que estar trabajando en fábricas todo el día, literalmente, los niños se metían en otro barracón mientras tanto. Entonces, bueno, así es. Y claro, todo esto de la infancia y toda esta forma de criar occidental que tan mal, tantas consecuencias negativas está teniendo, porque vamos, nuestra sociedad es la más evolucionada en muchísimas cosas, médicamente, tecnológicamente, sin duda, pero desde luego es la que más enfermedades específicas de nuestra cultura tiene, la que tiene el mayor grado de anomia social, de suicidio, de enfermedades exclusivas nuestras como la anorexia, la bulimia, un montón de problemas. El autismo, que ha crecido de una manera exponencial en las sociedades industrializadas, que en otras partes del mundo no existe, por no hablar del déficit de atención e hiperactividad. Entonces, es que claro, la forma de criar, todos estos primeros años de vida tienen consecuencias para siempre, no solamente en la salud de los niños, sino en la de toda la toda la sociedad. De hecho, en la de toda la sociedad. Sí, sí, porque los niños son pequeños, pero tienen sus sentimientos, tienen tus emociones. Y Y además entonces, que hasta el sistema inmunológico está determinado por las emociones que se viven en la infancia, nada menos. El sistema claro, inmunológico, igual que el desarrollo cerebral, se va a producir en un contexto adecuado y no se va a producir si no hay ese contexto. Y esto está demostradísimo hasta el tamaño cerebral. Y el sistema inmunológico es lo que nos va a defender para siempre. Entonces, las madres hacen lo que pueden en una sociedad que no puede ser más hostil hacia la infancia y hacia las madres. Y las madres son el primer punto. O sea, a partir de ahí empieza a ir todo mal en la infancia, pero las madres son las primeras víctimas. Porque anda, que el índice de trastorno pues yo qué sé, de depresión postparto, bueno, cada vez más investigaciones que hablan de un 50%, un 40% de madres que dicen sentirse abrumadas, angustiadas y con síntomas de depresión. Eso son las que hablan, porque es que la gran mayoría no dicen ni pío pensando que es normal lo que es sienten. normal. Claro. Porque como todo el mundo juzga a las madres, cualquier vecino que no ha sido madre, que no ha dado el pecho, dice, uff, esa criatura tiene hambre, o cualquier juicio. O sea, es que sobre niños y sobre fútbol cualquiera habla. O sea, son como temas alucinantes, ¿no? Yo no me atrevería a decirle a alguien que está arreglando un coche eso, así o asado, qué sé yo, ¿no? O sea, pero con el tema de la infancia y de criar, personas que no tienen hijos consideran que, vamos, que saben perfectamente cómo lo harían y cómo hay que hacerlo. Y que nosotras Es muy curioso. y nosotras lo hacemos siempre mal. Entonces las madres son juzgadas. Si dan el pecho, porque dan el pecho. Sí, Si es sí, poco sí. tiempo, porque ha dado muy poco. Si es mucho, pero bueno, qué horror. Si dan el biberón, porque claro, es que como no ha querido, ¿qué sabemos de por qué? ¿Qué sabemos de las razones de los demás, no? Qué fácil es juzgar. Y las madres son la diana, la diana. Estamos Claro. hablando de personas en un momento de vulnerabilidad máxima, agotadas, porque la maternidad exige un grado de cansancio que pone mucho a prueba, pues eso, los horarios y todo se va al garete, ¿no? Ahí no hay nada, es acabar con todo y dejarte llevar. Sí, Y sí, claro, el cuerpo tiene un límite, el cuerpo tiene un límite y la mente también. Entonces, lo que pasa es que yo no sé cómo, a ver, está cierto que debería de pasar por políticas eh, más conciliadoras, por políticas que favorezcan la maternidad, por políticas que favorezcan a las mujeres que quieran ser madres, a las mujeres que quieran trabajar, a las mujeres que quieran quedarse en su casa. Evidentemente pasa por ahí, porque de otra manera yo no veo la conciliación. Mira, una persona muy cercana a mí, cuando fue madre, me habló de la conciliación. Sí, voy a poder conciliar. Y yo le dije, no te lo creas, es una mentira. Cuando su bebé tenía 11 meses, pidió una jornada reducida. Cuando su bebé tenía 11 meses, la despidieron, porque no era productiva. y sin embargo, Se y llevó un sin, chasco, se llevó un chasco muy grande porque ella tenía un cargo importante en la empresa y ella confiaba en la conciliación. Es que dejó de ser productiva y la empresa dijo directamente fuera y y sin pusieron embargo es a todo lo contrario. Ahora en su lugar. claro, ahora se sabe que el cerebro de las madres, cuando nos convertimos en madre, claro, como tienes que adaptarte a tantas cosas distintas que van sucediendo, que no controlas en absoluto, desarrollas una capacidad de relacionar cosas que nunca te imaginas. Cuando los hijos van creciendo, ya quisiera yo ver a los cascos azules de la ONU negociando, Madre como mía, como qué en bien. una casa, o por ejemplo con adolescentes. Entonces, eso te da unas herramientas en la vida que aplicadas a cualquier empresa, de verdad lo digo, o sea, una madre
tiene 1000 capacidades, pero por supervivencia, ¿no? Que pueden aplicarse a cualquier trabajo y que la presencialidad en el trabajo ya ha quedado claro después de la pandemia que no es necesaria, con lo cual es que es absurdo, pero claro, las empresas que lo único que quieren es eso, que las personas estén en un sitio durante no sé cuántas horas, pues sí, una madre puede tener absentismo, pero mira, creo que fue en Checoslovaquia una investigación, creo que aparece en el libro de Yolanda González Vara, hicieron un estudio y vieron cuánto les costaba al gobierno ampliar el número de plazas de guardería y cuánto les costaba aumentar la licencia por maternidad un año. Y resulta que salía mucho más caro al Estado ampliarle el número, o sea, no ampliar la licencia por maternidad. Cuando no la ampliaban, tenían el gasto en guarderías, en centros de estos, como los llamen ahora, en medicalización de la infancia, un gasto farmacéutico tremendo, absentismo de las madres para llevar a los bebés al médico, en fin, un montón de cosas. Y sin embargo, si aumentaban el tiempo de la madre, encima invertían en mejor salud a largo plazo, a corto, a medio y a largo plazo. Porque claro, un bebé cuyo sistema inmunológico todavía es inmaduro y no está desarrollado, que tú expones a un montón de virus y bacterias de otros niños y que encima quitas a la figura de apego, con lo cual las emociones están relacionadas íntimamente con el sistema inmunológico se deprime, baja y ahora todos los virus y bacterias a mí, ¿no? Y por eso los niños el primer año de guardería están tan enfermos, es que se juntan todo esto. Eso no se contempla, María José, es muy curioso. A ver, yo entiendo que para una madre, para un padre, es duro decir, me voy a trabajar y dejo a mi bebé en la guardería, como se llame ahora, y coge todos los virus, pero no tiene a lo mejor esa capacidad o el conocimiento o la información para decir, vale que coge los virus, pero es que vale que lo has apartado de ti. O sea, el bebé lo que quiere es estar contigo, o sea, el bebé no quiere que te vayas a trabajar, el bebé lo que necesita es estar con su madre en casa. O sea, al bebé le importa un rábano que tú tengas que pagar una hipoteca. O sea, es que ese bebé está fisiológicamente, emocionalmente preparado para estar contigo. Claro, lo dejo. No, sí, en la guardería se porta muy bien, se lo pasa muy bien. Una criatura de 9 meses en la guardería se porta bien. Claro, pues. Le queda otra, ¿no? Entonces, claro, el sistema inmunológico le baja y es cuando todos los virus, todo no lo hay defensa que se puede defender. Pero claro, esa madre y ese padre en el fondo están haciendo lo que pueden con un sistema que es que no les permite otra opción. Entonces, es la sociedad quien tiene esto que cambiarlo. Entonces, pues una prestación por menor a cargo, ya. Para que las madres que consideren puedan decidir, porque de eso se trata, ¿no? Ser un país desarrollado, de poder decidir, de que las personas más vulnerables tengan opciones. Todos vamos a ser vulnerables en algún momento de la vida, pero es que proteger la infancia es la mejor forma de invertir y de evitar montones de problemas en el futuro. O sea, y montones de problemas a corto plazo. Y eso es así. Y de hecho, claro, lo que pasa es que a la sociedad no le interesa porque por muchos motivos, claro. Aquí hay, a ver, en el fondo criar individuos con carencias emocionales los convierte en perfectos consumidores para siempre. A ver, yo ahora veo anuncios en la tele y me doy cuenta de que la mayor parte de los coches ya de gama media, que valen bastante dinero, y todas las cosas que son caras, todas utilizan música que era famosa en los años 80 o 90. Y yo digo, esto claro, porque va dirigido a personas de 40, 50 años que ahora tienen capacidad adquisitiva, que ya tienen trabajo y pueden comprarlo. O sea, todos esos mecanismos de aludir a lo emocional están funcionando en la sociedad. Entonces, si tú, esa persona, además, tiene carencias porque durante la infancia no ha podido desarrollar unos vínculos adecuados o porque su familia no ha podido estar con ellos, que es que la culpa jamás es de las familias, nunca en la vida, es de la sociedad que permite que eso ocurra. Las familias sobreviven como pueden. Pues claro, creas perfectos consumidores, que es justo lo que nuestro sistema económico necesita. Es muy subliminal, ¿no? Lo que estás diciendo. Claro, es un sistema. Mira, me parece que es Jan Lieldolf en el libro El concepto de continuum, que es maravilloso, que habla, ella estudió varias tribus distintas en Latinoamérica, creo que era alrededor del Amazonas, y ella decía que allí lo que veía era que todos los niños eran felices, manejaban arco, flechas, de todo con 2 años, con 4 años eran capaces de cazar, de pescar y de hacerte la cena y hacer el fuego. Y manejaban cuchillos desde 1 año y no se cortaban y no había accidentes. ¿Cómo es posible, no? Y que toda esta necesidad en la sociedad occidental de llenar estos huecos, ¿no? De hacer deportes cada vez más extremos, de conseguir ir acumulando títulos universitarios o cursos y necesitar continuamente más y más y más de lo que sea, ¿no?
esto no es sano. Esto resulta patológico, resulta un poco enfermizo, ¿no? Y tantas personas que vemos alrededor, ¿no? O con unas dependencias enormes hacia cosas materiales o hacia... En fin, que tenemos una sociedad súper enferma. Ella decía eso, que todas las partes, o sea, que la crianza y la vida es un continuum, son etapas, que cuando nos saltamos etapas y no dejamos que los niños vivan esas etapas forzando a la independencia cuando no pueden ser independientes en el primer año de vida, por ejemplo, todo eso de forzar esas etapas luego tiene un precio. Porque todas esas etapas que no se han vivido quedan ahí como huecos, como cosas vacías que intentamos llenar a costa de mil cosas. Esa necesidad de adrenalina de muchas personas, ¿no? En las sociedades industrializadas llama la atención. En otras culturas es que nadie tiene ansiedad, nadie tiene depresión, nadie tiene angustia, ¿no? Bueno, hay culturas donde no tienen ninguna palabra para llamar trabajo. O sea, no existe, eso de trabajo no existe. Hay distintas actividades que ellos hacen, unas les gustarán más, otras les gustarán menos. Pero cuando hay alguna que no les gusta o les gusta muy poco, como por ejemplo un tejado que se ha caído y tienen que rehacer en una choza, como no les gusta mucho, se juntan todos, se suben al tejado con bebidas, con comida y se pasan el día y lo arreglan juntos. Esa es otra, ¿no? El trabajo y el equipo, al fin y al cabo, un poco lo que tú te estás basando Sin en duda. de los grupos, de las redes, de buscar apoyo, de pedir ayuda. ¿Cuánto Total. cuesta a las mujeres pedir ayuda, María José? ¿Cuánto Pero, cuesta? pero claro, es que ¿qué nos han hecho sentir? ¿Cómo hemos crecido? Teníamos que ser unas chicas independientes, que no depender económicamente de ningún hombre, estudiar y no sé qué, y conseguir tal, y esta autoexigencia de las madres, que continuamente juzgadas, ¿de dónde viene? Pues de que desde niñas son más juzgadas las niñas que los niños. A los niños por cualquier cosita una palmadita, y la niña, y de hecho... Claro, o sea, es que en el fondo todo nos lleva a eso, pero todo es cultural. No hay nada en nuestra biología que nos haga tener que ser más exigentes. ¿Por qué el síndrome de la impostora es femenino? A ver, ¿alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué una mujer haya estudiado lo que haya estudiado, tenga los conocimientos que tenga, siempre siente que quizá no sea suficiente y un hombre con cualquier... Y es verdad, con cuatro cositas, Tiene la con duda, con cierto. cuatro cositas ya se sienten capacitados para cosas que una mujer no se atreve a hacer. No es que no se atreva, es que es Cierto. consciente de sus limitaciones, que es muy distinto. Eso no es. Entonces, esa es la diferencia. Y eso lo vemos por todas partes, en todas las profesiones. Un poco, ¿por qué? Porque los hombres han sido eso, educados. Hablo desde hace milenios, ¿eh? No es ahora, no soy yo ni tú, sino en general, ¿no? Los hombres han ido oyendo y eso se ha transmitido genéticamente y lo llevan un poquito ahí escritos, ¿no? El hecho de que eso, de que ellos son capaces de todo, ¿no? Menos de mostrar emociones, que por eso hay generaciones enteras que son analfabetos emocionales, porque no es ya que no puedan expresar, es que no son ni capaces de entender lo que están sintiendo. No se les ha permitido tampoco, ¿no? Aquello de No, no, no se los chicos no lloran, los hombres no se quejan. totalmente, totalmente. Entonces, pues las niñas van creciendo con un montón de cosas que nos van metiendo hacia un lado, ¿no? Una hipersexualización clarísima, ¿no? De que hay que pintarse como puertas cuanto antes, los bikinis de niñas de 8 años con relleno, o sea, de mil maneras. Pero luego, ojo, el sexo sí es posición, pero luego tú tampoco puedes ser libre para usar tu sexo como tú consideres, eso no. Eso siempre al servicio masculino. En fin, nuestra cultura es tremenda, pero está muy bien pensada para conseguir lo que esta sociedad necesita, ojo. Lo que pasa es que, claro, el precio que pagamos los demás, las personas, es muy alto, ¿no? Pero a la sociedad un poco le da igual, mientras siga produciendo, mientras siga habiendo un consumismo ahí bien fuerte, pues lo que hace es al revés, utilizar a las madres, ¿no? Y crear un negocio alrededor de la maternidad. Tú, en vez de darle tiempo a las madres y de darles dinero para que puedan decidir qué hacer con su tiempo, no. Tú hazles sentir que cuanto antes hay que volver al trabajo, que cuanto antes hay que volver a tener el cuerpo que tenían antes, que cuanto antes las relaciones sexuales también cuanto antes. También, también. Todo cuanto antes. Porque además, si tú compras muchísimas cosas, trona, cochecito, no sé cuándo, todo eso, ya el niño tiene lo que necesita. Y como lo puede cuidar cualquiera, porque lo que importa es que esté limpio y que esté alimentado, todo lo demás no importa, pues claro, de esos barros estos lodos. Entonces, todo al revés. Las madres, las pobres hacen lo que pueden, pero el caso es que hay muchas mujeres que ni siquiera son conscientes de que estamos siendo manipuladas con todo esto, de que nos vendieron que trabajar era lo que nos realizaba como personas. Y resulta que nos vamos a fichar de 8 a 3 a un sitio donde estamos esclavizadas,
pero liberadas de justo lo que queremos, que es estar con nuestro bebé durante ese tiempo, que además la crianza humana, aunque es larga, no requiere un contacto estrecho durante tanto tiempo, es a lo mejor el primer año de vida, sobre todo, en fin, pero claro, para la sociedad un año es muchísimo tiempo de esa madre sin producir, aunque podría producir desde casa con teletrabajo y como se ha demostrado además. Vamos, ha habido un montón de vídeos graciosos de mujeres en reuniones de empresas, de grandes empresas, de aquí para arriba arregladas, luego en pijama, los niños al lado jugando, ¿no? Porque se puede, claro, en el fondo es lo que yo recuerdo cuando estudié la formación, de Bowley, ¿no? Bowley habla de los 2 primeros años, la importancia de los 2 primeros años. Cuando una mamá me dice que tiene que dejar a su criatura a las 16 semanas en una guardería, no me quiero poner. No me quiero poner. O sea, la OMS... Debe ser terrorífico. Es que es tremendo, la OMS y el pediatra y todo el mundo diciendo, no, mínimo 6 meses de lactancia materna en exclusiva, que mínimo de lactancia materna con otros alimentos, mínimo 2 años, máximo no existe. Pero, o sea, lactancia materna en exclusiva, eso puede significar cada media hora. ¿Y cómo lo hago si a las 14 semanas me tengo que incorporar? Eso en el caso de trabajos donde existan esos derechos, porque en empresas privadas creo que son 8 semanas las obligatorias. A las 8 semanas en muchas empresas obligan a las mujeres a incorporarse. Y con la sociedad que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, estamos haciendo, ¿no? De visibilizar. Claro, porque está claro que nosotras, desde nuestra posición, cada una podemos de alguna manera divulgar o llegar a las mujeres, sí. Pero claro, las políticas no favorecen. ¿Qué más podemos hacer? Pues las madres, como siempre, terminan consiguiendo sacar adelante cosas heroicas, porque eso ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad siempre, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Como las abuelas y madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que se enfrentaron a un sistema entero, que las tiraban desde los aviones, y ahí estaban cada semana, y al final consiguieron que la ONU, que un montón de organismos internacionales las escuchara, y finalmente, fíjate a dónde ha llegado el movimiento, siguen encontrando a sus familiares. No aparecen. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero lo primero de todo, desculpabilizar a las madres. Eso es lo primero que podemos hacer. Decirles, lo estáis haciendo muy bien, estáis haciendo todo lo que podéis. Y si vuestro hijo tiene que estar en la guardería 8 horas, no es culpa vuestra, nunca puede ser culpa vuestra, es culpa de es que no podéis hacer otra cosa. Eso en primer lugar. Eso en cuanto a ellas, desculpabilizar, valorarlas. Luego, compensar. Que las madres intenten el tiempo que sí puedan estar con sus bebés, pues estar con ellos. Mira, en Japón, por ejemplo, que trabaja ante la marinera, Japón tiene unas contradicciones muy curiosas porque tiene el colecho y los primeros años de vida tratan a los niños súper bien. De hecho, para ellos son como seres que hay que insertar en lo colectivo, que es lo más importante en Japón, y cómo se hace a través de la familia. Entonces, el colecho, en Japón tú vas a comprar un colchón y lo hay de 4, de 5, de 6, de 7 personas. Juntos, en un tatami, duermen todos. Juntos, gigantescos, ¿no? Gigantescos los colchones. Entonces, ¿por qué? Porque como ellos durante el día no pueden estar mucho tiempo con sus bebés y con sus hijos, intentan recuperar ese tiempo por la noche durmiendo cerca. Es súper bonito, ¿no? Entonces, bueno, luego a partir de los 6 años hay otras cosillas un poco complejas en cuanto a cómo tratan a los niños, porque los meten en colegios y tienen un rollo súper competitivo de las notas. De hecho, duermen en los colegios y hay como un contraste brutal en esa sociedad en los primeros 6 años y después, que quizá explique la existencia de estos adolescentes que se encierran en sus dormitorios en Japón. Y dices, ¿cómo es posible que alguien de repente no quiera saber nada del mundo? Pues quizá por ese contraste, ¿no? Porque en los primeros años ha ido en una dirección y de repente cortas todo eso. Y claro, un chico con 6 años todavía no ha terminado la mielinización cerebral. Su capacidad racional no está terminada por desarrollo neurológico y de repente le obligas a una independencia brutal después de estar colechando, en fin. Pero bueno, más allá de eso, que cada cultura tiene sus cositas, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, ellos sí son conscientes de que por la noche se puede compensar. Como por el día no estoy, pues por la noche. Que se despierta y quiere agua, pues estoy a su lado, ¿no? Para dársela. Nos despertamos juntos, desayunamos juntos, nos lavamos los dientes juntos, qué sé yo. Entonces, compensar. Y luego buscar redes. O sea, buscar grupos de madres cerca, buscar grupos de madre incluso cuando una está embarazada, incluso las abuelas, que vayan las abuelas, grupos de madres, las abuelas
Los Son grupos de madres, qué Son importante. esenciales, las abuelas son esenciales porque están ahora mismo haciendo todo lo que la sociedad no hace una vez más. Las madres y las abuelas terminan rellenando y la sociedad civil se organiza para sobrevivir. Las abuelas están haciendo lo que debería hacer la sociedad, que es quedarse con los niños, con sus nietos, durante todo el periodo vacacional, que no tiene nada que ver con el periodo de vacaciones de los padres. Con lo cual, hay mucho tiempo que las abuelas están con los niños. Dímelo a mí que me quedo con 4 en verano. Bueno, ellos tienen la suerte de que tienen una abuela, vamos, que todas queremos ser como tú, Vaya, todas vaya. queremos ser Concha. Ahora son mayores y ya no quieren venir, que se aburren, pero cuando han sido pequeñitos sí. Claro, pero fíjate si es importante. Entonces, muchas abuelas pues no saben, han hecho las cosas como a ellas les habían dicho, o como tal. Entonces, que vayan a esos grupos, que escuchen otra forma de hacer las cosas, que es fundamental. Yo creo que además, puesto que es una red y que vamos a necesitarlas luego para criar, tienen que estar desde el principio. Entonces, en esos grupos de madres, las abuelas tienen muchísimo que aportar, muchísimo que contar de sus crianzas también, de cómo han cambiado las cosas, que tenemos tanto que aprender de los mayores también, ¿no? Entonces, las redes son esenciales, buscar redes que no pueden ser presenciales porque vives en un pueblo muy remoto y no hay grupo de lactancia o grupo de crianza, que a los grupos de lactancia o crianza pueden ir igualmente las madres que den lactancia artificial. No he visto ningún grupo en los que se juzgue a una madre, precisamente porque todas las madres saben lo que duele ser juzgadas en esos momentos. O sea, que vamos, sea como sea la alimentación o el tiempo que pueden estar con ellos, son bienvenidas siempre, y los niños también, de los pocos sitios donde sus hijos van a ser bienvenidos siempre. Entonces, esas redes que no se pueden tener presenciales, que es lo ideal, pues virtuales. Hay un montón de grupos que tienen foros donde poder hacer preguntas, el miedo y la angustia que sienten las madres los primeros años, porque todo es un problema. Todo, que si come poco, que si come mucho, que si hace X pis, todo nos apoya, porque no conocemos a los niños. El primer bebé que tenemos en brazos, como tú decías antes, es el nuestro. Pues claro, tenemos unas lagunas tremendas y no sabemos qué es normal y qué no lo es. Encima en esta sociedad... Es muy gracioso. La de fotografías de cacas que tengo yo. Que claro, claro, es tremendo. Y a ver, ¿cuántas cosas graves pueden pasar a través de la caca? Seamos realistas, muy pocas. ¿Cuántas cosas graves pueden pasar? Graves pueden pasar porque un bebé no tome bien el puré de pollo. Pues muy pocas. Da igual, que hay que relajarse, pero la culpa no es de las madres, una vez más, es de esta sociedad que nos dice que todo tiene que estar controlado, que el niño tiene que tomar media pera, media manzana, media naranja, medio plátano, que yo pensaba, pero madre mía, eso es una barbaridad, pero si el estómago del niño con 6 meses es así, ¿cómo va a tomarse tal cantidad de fruta? No la como ni yo. Entonces somos así y a los 6 meses tiene que hacer no sé qué. Y si no lo hace, claro, ya la angustia, mi hijo no hace eso. Y la vecina sí. Y te vas al parque y estás comparando. Ese ya anda, el mío no. Ese no sé qué. Y claro, cada niño, es que no podemos comparar. Y por eso las tablas a veces hacen mucho daño, con buena intención, pero hacen mucho daño. Porque el niño que tarda un poco más en andar, ya sentimos que es que tiene un problema. Y la angustia de las madres, otra vez. Y lo que tú dices, es terrible. Yo recuerdo una mamá que acompañé yo, que me llamó, tenía 2 añitos el nene, y me dijo, estoy agobiada porque creo que es autista. Digo, ¿por qué? Dice, porque no habla. Digo, a ver, y hablará. Pues que no es que a los 2 años ya tienen que hablar, ya tienen que decir palabras. Relájate, es que cada niño tiene un ritmo. Y fue muy gracioso porque al tiempo me llamó y me dijo, parece un loco, no para. Digo, pues es que cada niño tiene un ritmo, hay que relajarse, hay que... A ver, cuando hay cosas que efectivamente se salen de lo... Pero cuando se sale es muy llamativo que se sale. No es una caquita... Es algo muy evidente, ¿no? Es algo un muy... poquito más clara o un poquito más oscura, Claro. es algo más llamativo. O como, por ejemplo, los percentiles de peso. Que se sigan usando en las consultas de pediatría percentiles de niños alimentados con lactancia artificial es de locos. Cuando, es que es verdad, ¿cómo vas a comparar con un niño alimentado a pecho? Y luego esta obsesión con los percentiles y no mirar a los padres. Yo me acuerdo... Esa es Pero otra. vamos a ver, si los padres son bajitos y delgados, ¿el niño en qué percentil va a estar? Pues en un percentil bajo. Por favor, mira a sus padres, son bajitos y delgados, muy bajitos y muy delgados. Entonces, la genética también es como es y la biología. En el mundo sanitario, eso como no lo ven. O sea, yo acompaño a una mamá que es pequeñita y que su pareja no es muy grande y le han metido el miedo en el cuerpo porque el bebé es pequeño. Digo, es que ¿por qué no te miran a ti y a tu marido? Vamos a ver, si mides 1,50 y tu marido 1,60, lo ¿Cómo va normal. a medir el niño? Claro. Y al revés, acompañé hace poco una pareja que eran los dos muy grandes
y ya le habían dicho que no iba a poder parir porque iba a tener un bebé muy grande, pero si tu marido cuando mide, pues mide 1,90, vamos a ver. Y Y eso, tu y pelvis irá a juego. Si tú mides no sé cuánto, tu pelvis es más grande que la de una persona que mide 1,50. O sea, que la claro, naturaleza sabe. Pero sí, bueno, es que esta sociedad en la que pretende controlarlo todo, ese es el problema de la medicina occidental. Tener en cuenta solo uno o dos valores y no tener en cuenta el conjunto de todo. Entonces, si tú valoras solo esa especialización tan grande, ¿no? Pulmón y corazón. Bueno, pulmón y corazón, pero el estómago tendrá algo que ver, que está al lado, ¿no? ¿O no? ¿No miramos el estómago? claro. Así todo. Entonces, claro, si solo nos basamos en el peso y la altura de un bebé y no miramos ni siquiera a la persona que lo ha llevado a sus padres, pues nos estamos perdiendo un montón de información para entender. Ese es el gran problema, que para entender hay que salirse, abrir el foco y no centrarse solo en tres cosas. Y ese es el problema, que en nuestra sociedad todo tiene que estar controlado, todo, y tiene que tomar 200 mililitros. ¿Cómo sabes tú cuánto toma un bebé de pecho? No ¿Cuánto? tienes ni idea. Y Claro. eso es maravilloso porque hay que confiar y dejarse llevar y relajarse. Que la naturaleza es sabia, que es tu bebé, déjalo. ¿Y cuánto come? Pues lo que necesita. ¿Y cada cuánto necesita? Porque a lo mejor esta semana es cada hora y la semana que viene es cada media porque tiene un brote de crecimiento y la siguiente. Y además es que el único que puede saber lo que tiene que comer es el bebé, que para eso tiene unas Claro. glándulas, el pecho, que a través de la saliva del bebé modifica, tú fíjate, manda información con la saliva al bebé diciéndole a la leche lo que necesita. Necesito más inmunoglobinas, porque estoy con un poquito de décimas de fiebre. Es increíble. ¿Cómo se puede eso imitar, emular o mejorar? Imposible. O Y sea, la sabes naturaleza lleva milenios perfeccionándolo todo y le ha salido genial. que tanto control, María José, tanto control, tanto querer controlar, tanto todo tiene que ser medido. Al final, lo que se crea es lo que dice Michel Odin, el efecto nocebo. O sea, las mujeres embarazadas viven el embarazo con un miedo, o sea, van a ir al médico. Yo recuerdo que iba al ginecólogo, fíjate, hace 40 y tantos años, que ayer cumplió mi hija, 40 y tantos años, no había ni ecografía. A mí el médico me lo escuchaba con la trompetita. Y yo era la persona más feliz del mundo. Sí que es cierto que tenía la información que tenía, lo que llegaba, ¿no? Pero todos los miedos que pasan ahora las mujeres, yo no los pasé, porque yo confiaba que porque iba a estar mal, si todo estaba bien, porque en cambio ahora, que si el azúcar, que si el hierro, que si el no sé qué, que si las mediciones, que si es un poquito más grande, que le han medido la pierna y parece que el bebé va a ser demasiado alto, y vive en un embarazo, pues Claro, por y eso. fíjate, según lo estás diciendo, estaba pensando, encima qué obsesión con controlar dos periodos como son el embarazo y luego el niño sano, que los controles del niño sano, madre de mi vida cada 2 por 3. Pero en la etapa más importante, en la que más sola, más perdida y más desorientada está la madre, que es el puerperio, ahí nada, te ven una exclusiva vez. Dime tú a mí si no sería más interesante invertir recursos en una psicóloga en cada centro de salud para hablar con las madres puérperas y decirle, lo estás haciendo genial. Es completamente normal que tu bebé se despierte un montón. Sé que no estás durmiendo nada. Olvídate de limpiar y de cocinar, que lo hagan otras personas. Nada de visitas, que traigan comida. Esas cosas que necesitaríamos haber escuchado. Y en lugar de eso, y en el puerperio, a la buena de Dios, a la nada, pero al niño venga revisiones innecesarias completamente. Sí, sí, Pues sí. eso es que el sistema, y a ver, digo yo, ¿para qué sirve de verdad más tanto control del embarazo? Para que te riñan por el peso. Es que es lo único que yo recuerdo de mis controles de embarazo, reñirme por el peso, siempre. Y porque Has engordado mucho y yo, parece ser que lo siguen haciendo, ¿sabes? Y a las madres les llama mucho la atención. Yo mi acompañamiento de doula es personalizado. Es una mujer, cuerpo a cuerpo. Y cuando les digo todas estas cosas, ¿no? El tema de las visitas, el tema de tal, te miran y me dicen, ¿pero eso lo puedo hacer? Pues claro que puedes hacer lo que quieras. Es tu claro, cuerpo, es tu hijo. O sea, esa- puedes hacer lo que quieras. Hoy precisamente hablaba con una mamá que estoy acompañando que está a puntito de parir. Y decía, el tema de las visitas lo tengo clarísimo. Y ha dicho que hasta que no hayan pasado por lo menos 3 semanas no quiero ver a nadie. Olé tú. O sea, es así que me da es. igual que se enfade mi madre, me da igual que se enfade mi suegra. A ver, es tu bebé, eres tú. Necesitas tu tiempo para ti. Fíjate qué curioso. Yo recuerdo cuando parí la primera vez, me acuerdo que el ginecólogo, yo parí en una maternidad en Valencia, pero con un ginecólogo. Y yo recuerdo que venía y me decía, ¿cómo estás? ¿Tienes ganas de llorar? Y yo no entendía por qué me preguntaba eso, si yo era la mujer más feliz del mundo.
había parido a mi hija, estaba con mi hija en la teta y yo no necesitaba, el mundo para mí no existía. Pero el hombre cada vez que me... Y aun cuando fui a consulta que me dio el alta, me dijo, ¿y tú cómo estás? ¿Tú tienes ganas de llorar? ¿Cómo este hombre, fíjate, hace tantos años estaba quizás más conectado que muchos habitantes de ahora, ¿eh? Claro, y de hecho, fíjate, a mí me parece, por ejemplo, que el hecho de tener una doula en los procesos de embarazo, de parto, de primeros meses, que me parece un momento esencial, que necesitas mucho, mucho sostén emocional, o, por ejemplo, en los casos de duelo, de pérdidas gestacionales o perinatales. A mí me parece que es una maravilla eso, y de hecho hay un montón de estudios científicos cada vez más que hablan de cómo se desenlaza el parto muchísimo mejor cuando hay una doula. Es que es así, es que nos olvidamos de lo más importante en el parto, que son las emociones, que está muy bien que haya un tema sanitario por si se tuerce, ojo, porque si no se tuerce, simplemente hay que estar ahí por si acaso, ¿no? Pero No, las emociones sí que van a estar, eso, eso está clarísimo. Y sobre todo para atenuar el miedo que nos sale, porque solo el hecho de medicalizar el parto hace que la mujer, como va a un hospital, tienes un poco la sensación de que puede salir algo mal, de que es peligroso, de que totalmente. cuando durante milenios se ha parido no siendo en hospitales y, vamos, se ha sobrevivido, que aquí hemos llegado, nos habríamos extinguido, ¿no? Entonces, esta medicalización excesiva, ¿por qué ahora, de hecho, la OMS lleva tantísimos años diciendo menos intervención, que de hecho parezca poco un hospital, los sitios de parto, las casas de parto, que lo que hacen es no tener material quirúrgico, que todo sea luces tenues, todo esto? Pues un poco por ahí va, porque en el fondo eso es lo que favorece el parto. Tener una doula, yo creo que es como tener el 50% del camino hecho. O sea, la tranquilidad, yo es que sí, ojalá pudiera yo, si no fuera ya menopáusica, tenerte a ti en mi parto, si viviéramos más cerca, porque vamos, lo tengo claro, lo ¿Sabes tengo qué claro. pasa? ¿Sabes qué pasa, María José? Que se le da mucha fuerza a la parte física. Y yo, conforme más partos acompaños, más lo veo. Antes decía que era 50%. Ahora le doy más fuerza a la parte mental, a la parte Yo también, emocional. yo Yo me he también. encontrado, y no voy a dar muchos datos, pero me he encontrado con partos que se han parado porque a la mujer le ha venido un recuerdo. Total, Partos que no han avanzado porque la mujer tenía un bloqueo porque había tenido una discusión muy seria con su madre. Partos que en un momento surge un miedo y las contracciones se paralizan. las Y emociones son esenciales. Mira, es más, las emociones rigen el sistema totalmente. entero físico, hasta ese punto. O sea, porque, a ver, la microbiota está súper influida por las emociones, por cómo te sientes. De hecho, bueno, si es que cada vez hay más enfermedades que tienen un factor de estrés. Solo voy a dar un ejemplo. La mayor parte de las enfermedades que existen en nuestra cultura ahora mismo, las degenerativas, cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson, todas esas están causadas por la forma de vida. No hay nada en nuestra biología que nos haga desarrollarlas. Es la forma de vida. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto influye? O sea, el estrés que siente mucha gente, sobre todo en grandes ciudades, ese estrés hace que desarrolles enfermedades. Es que está estudiado. Es que hay hasta tesis doctorales ya que relacionan las emociones, el estrés, la ansiedad con cánceres, con el desarrollo de ciertos cánceres. Es que no estamos hablando de algo que no se pueda comprobar, es que están estudiándose y la neurociencia ha venido a demostrarlo. En todo, las emociones son esenciales, lo son en el aprendizaje. Con el miedo un niño no puede aprender, o sea, es que en todos los sentidos de la vida. Y desde luego tú estás mucho más sana cuanto más tranquila estás, cuanto más estrés tienes en tu vida, los valores medibles en sangre se disparan, se disparan. El cortisol tiene un montón que ver con el colesterol, con los triglicéridos, con un montón de cosas, con el sistema inmunológico. Y si tu sistema inmunológico no está fuerte y no está cuidado, no te va a defender. ¿Por qué cuando estamos tristes nos ponemos enfermas? Por eso, exactamente por eso, nos viene el periodo, cuando nos venía el periodo cuando estábamos más cansadas o más tristes o preocupadas, pum, te venía. Y es por eso, o sea, en el fondo, el organismo es un sistema y las emociones son una parte esencial. Y de hecho, la medicina china y la medicina oriental nos lleva siglos no, milenios de ventaja en esto. Y saben que las emociones son esenciales para la enfermedad y para la salud. Y cuando aquí lo que se hacía era super esterilizar todo el contexto hospitalario de una persona enferma, en Asia llevan milenios poniéndole a un familiar cerca. Cierto, cierto. Pues eso llevado al punto del parto, al punto del embarazo,
cuando una mujer vive un embarazo en una situación de estrés, pues el parto se desarrolla con una situación de estrés. Y el puerperio es un puerperio con muchos puntos para tener una depresión. Totalmente. Es que, pero Y la cómo no, si lactancia, las, y la lactancia, pues van picados, lo mismo, porque va todo unido. por O sea, supuesto, no las podemos emociones son un hilo que lleva a las hormonas, directo. Lo que totalmente. yo siento, automáticamente hay hormonas en mi cerebro segregando sustancias para equilibrar lo que yo siento. Si siento miedo, cortisol, ¿para qué? Para huir, para defenderme, ¿no? Claro, Cierto. sentir miedo en una situación que lo que necesito segregar es oxitocina para que el parto se desarrolle y lo que estoy haciendo es segregar lo contrario, el parto se para, porque era lo que pasaba en la evolución cuando una mamífera estaba pariendo y llegaba un león, pues había que salir corriendo, Claro. segrego cortisol, salgo corriendo y el parto se para. Es pura supervivencia, ¿no? Un parto Entonces, necesita exactamente lo que dices, todo lo contrario, y hay una doula es que sin ninguna duda más claro, puede allanar el camino. ¿y la doula quién es? Pues la doula es la persona que te conoce, porque a la hora del parto, quitando de partos en casa, que las matronas han hecho un seguimiento y tal, en un parto hospitalario, cuando la mujer entra a un hospital, nadie la conoce. O sea, la matrona que esté de guardia, nadie la conoce. Y cuando vas con tu doula, es la persona que ya te ha conocido. Yo empiezo a acompañar a una mujer normalmente a mitad del embarazo, es la que te da el abrazo, es la que te dice, o sea, esa palabra, o simplemente esa mirada, además es mágico como la mujer enseguida se relaja, confía. La mujer y el papá, ¿eh? Porque ellos Claro, están tan asustados como ella. claro, Muchas claro. veces los padres están, para ellos es nuevo. Además, yo siempre digo, los padres no lo atraviesan físicamente, con lo cual están viendo algo que no terminan de comprender, ¿eh? Con un nivel de testosterona bárbaro. Entonces, yo cuando al pobre papá le doy un abrazo y le digo, ¿y tú cómo estás? O sea, pues ese es el papel de la doula, ¿no? A ver, yo creo que una doula tiene lo mejor de la cercanía, del conocimiento, de saber qué es lo que esa madre va a necesitar, porque tú sabes si le gusta el agua, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, o no le gusta. Entonces, le vas a ofrecer según qué cosas y te vas a adelantar incluso porque sabes sus gustos y sabes lo que le relaja y sabes lo que no le gusta. Entonces, en todo el tema físico, pues puede ayudar un montonazo, pero además va a tener la conexión emocional con la madre y la distancia racional necesaria para poder tratar con todo el sistema hospitalario. Cierto. Porque es objetiva, porque tiene distancia emocional con lo que está sucediendo y el padre no la tiene, está nervioso, está alterado, no sabe ni lo que dice, mientras que la doula, como es una profesional, además de esa conexión que la tiene hacia quien necesita la conexión emocional, pero hacia donde lo que hace falta es racional y contestar y decir no y todo eso, pues también te vas a encargar. Entonces, que claro, a mí me parece que es como delegar todo lo desagradable, ¿no? De tener que decir, no, episiotomía no, si no hace falta. Pues el padre a lo mejor luego se le olvida en el último momento, pero a una doula no se le va a olvidar. Me encanta hablar contigo porque es como que me reafirmas más todavía en lo que yo siento, María José, en cuál es mi papel. O sea, yo Pero siempre es lo que eso es evidencia, ¿eh? O sea, es que ahí no hay interpretación. o sea, yo se lo acompaño. Yo cuando empiezo con una mamá siempre le pregunto, ¿te molestan los abrazos? ¿Te molesta que te toquen? O sea, yo necesito saber lo que a esa mujer le gusta o no le gusta, las palabras, el hablar, el no hablar. Es, y con eso que estás diciendo, ¿no? Porque yo puedo poner una distancia emocional que la pareja o la madre o la hermana no la puede poner. Yo puedo Exacto. poner una distancia emocional con ella. ¿Mm? Tú A mí has me hablado con ella. parece Claro, tú sabes todo lo que ella no quiere. Tú sabes todo lo que ella no quiere. Entonces, cuando lleguen y empiecen con amenazas de estas veladas, que en realidad son simplemente para que la madre entre por el aro, pero no hay ningún riesgo, hablo siempre de cuando no hay ningún riesgo, tú eres la persona que tiene formación, que tiene información de la madre y que sabes lo que ella quiere. Entonces, la vas a defender. De sí. lo que hay que defender, la vas a defender con toda la argumentación científica racional. Sí, quizás más que defender, proteger. Mira, esta mañana Proteger, la mamá proteger. que está a punto de parir me ha mandado un WhatsApp. Siempre les digo, llámame, que a mí me escucha más, me gusta más la voz, pero me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, te voy a decir estas cosas para cuando llegue el momento, por si a mi marido se le olvidan, quiero que tú las tengas muy claras. Perfecto, porque a mí no se me van a olvidar. Por supuesto que no, claro, exactamente. Y al mismo tiempo vas a dar todo el sostén de lo que ella necesite. Y si la ves que está angustiada, porque vas a saber reconocer eso, porque vais a haber hablado, yo no sé cuántas entrevistas tienes que tener para acompañar un embarazo. Me imagino que bastante Todo lo tiempo. que la madre quiera, yo nunca pongo no pongo un límite, las que ella quiera, una vez al mes, cada 15 días. Ahora,
A mí, Concha, me parece maravilloso, de verdad, te lo digo desde que te conozco y nunca te lo he dicho, pero siempre lo he pensado. A mí me parece realmente maravilloso que alguien con tu edad, que no tenías ninguna necesidad de hacer nada de esto, que lo haces por pura pasión y por pura vocación, y por pura vocación de ayuda, porque eso, ese acompañamiento y ese grado de implicación no hay dinero que lo pague. También te digo, no se podría pagar, no se podría pagar, o sea, así es. Sí, Con lo además, cual, hay tal a mí me parece desconocimiento, María José, hay A mí tal me parece desconocimiento, maravilloso. O sea, ¿sabes? tenemos tanto que agradecer a gente como tú, que además toda la experiencia de su vida la pone al servicio de madres inexpertas muchas veces. O sea, tremendo. O sea, a mí, yo siento una admiración tremenda, tremenda hacia ti, de verdad. Me parece que eres, pues eso, encarnas todo lo que una doula, con toda la sabiduría de una mujer con experiencia, con haber vivido, siendo madre y siendo abuela, que es como una rematernidad diferente, ¿no? Distinta, distinta, sí, sí, sí. Pero tiene que dar también mucho aprendizaje, estoy segura. Madre mía, yo lo digo, o sea, a mí parece una probabilidad, gente que no lo entiende, pero a mí mis hijos me enseñan mucho y mis nietos me enseñan mucho y me Claro, conectan con otra realidad, ¿sabes? Entonces, es esa sensación de decir, es que es vocación puro, o sea, es que esto si claro, no es de la vocación no tiene sentido. No eso tiene está sentido, claro. porque sinceramente de esto no se puede vivir, María José. No. Pues, ¿Y qué necesidad de quebraderos de cabeza si no te apasionara? Dime a mí, ¿qué claro, necesidad tienes tú con tu edad? Ninguna. O sea, evidentemente, por eso digo que me parece que es fantástico. O sea, que tienes tanto que dar como doula, ¿no? Por tu experiencia, por tu recorrido, por tu etapa vital. Y por eso eres una persona que desprendes tanta vida. Porque vas como una esponja, aprendiendo de todo, abierta a todo. Tú fíjate las redes sociales, ¿cuánta gente de tu edad las controla como tú? bueno, O sea, es verdad, no es ninguna tontería, porque las redes sociales te conectan con la gente y te permiten mantenerte al día y utilizarlas a favor. Entonces, eso es solamente un detalle, ¿no? Que dice cómo eres, ¿no? De las inquietudes, el querer aprender de todo, el estar abierta siempre. Y todo eso luego lo vuelcas en lo que haces, ¿no? En lo que haces con toda esa pasión y vocación. Entonces, tienen mucha suerte las madres contigo. Eso, Al fin y al cabo, María José, yo siempre lo digo y esto es cierto, yo siento que estoy al servicio y siento que lo que tengo es para compartir. O para sea, dar, yo un claro. día voy a ir y un día me voy a ir y por ley de vida, pues si tengo 70 años, más cerca que otras, ¿no? Entonces, lo que tengo es para compartir, para transmitir, para dar. Es que cuando yo me muera, lo que me lleve se pierde, ¿no? Entonces, Claro. creo que es tan interesante y por eso me interesaba tanto, y volvemos al principio, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has escrito, los artículos que me mandaste me los he devorado y además es que leo y releo y digo, Dios de mi vida, ¿cómo podríamos hacer llegar esto a todo el mundo, que se dieran cuenta de la importancia del cuidado de las madres y de la infancia? ¿Cómo podríamos hacer transmitir el interés real hacia este cuidado, hasta hacia este cuidado verdadero desde el corazón? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo podríamos Fíjate, hacer? claro, Concha, fíjate que en el fondo no sería necesario todo esto, pero sí es que está claro, ¿no? Lo que un bebé necesita, lo que una madre necesita, que te lo pide el cuerpo, que te lo pide tu mente, que te lo pide todo. Pero está claro que tenemos que usar la ciencia en defensa propia, en la maternidad. Es que la tenemos que usar en defensa propia. Entonces, tenemos que utilizar toda la ciencia que hay, que es muchísima, apoyando todo esto, para contrarrestar todo lo que la sociedad no nos permite, para intentar presionar para que esto sea en alguna vez un apoyo real, que se traduzca en políticas sociales de verdad, de inversión en maternidad y en infancia, que es lo más importante en una sociedad. Pero para eso necesitamos mucha evidencia científica para enterrar al pediatra cuando vamos y nos cuestiona la lactancia. Y es así de triste, porque las madres no tienen por qué saber tanto de parto ni de violencia obstétrica, porque son los profesionales los que tienen que saberlo. Pero como no es así, por muchos motivos que muchas veces los profesionales querrían, pero ni tienen tiempo con la saturación de los sistemas sanitarios, El sistema no lo permite, María José. ni lo permite, ni lo favorece, ni les da los cursos de personas que sí se basan en evidencia científica y se siguen, en fin, por muchas cuestiones, ¿no? El caso es que sin mala intención muchas veces los propios profesionales de la salud no saben esto. Yo a veces me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo es posible que personas que trabajan con niños, con infancia, no sepan nada de desarrollo infantil?
¿Cómo es posible? Pero luego digo, claro, pero si es que los profesores en las facultades tampoco lo saben, ¿cómo lo van a enseñar? Aquí al final, o la persona totalmente a título individual se pone a pasarse las tardes y las noches leyendo y empapándose de esto porque le apasione o sienta vocación como tú y yo, o si no, lo que tú estudias en una formación es que no tiene ni idea nada que ver con la realidad. Me queda corto, claro, claro. O sea, entonces, claro, pues todo el sistema está mal desde el principio, pero bueno, hay mucha esperanza, porque yo veo muchos cambios. Yo cuando vi hace años que, por ejemplo, Nenuco sacó una cuna de colecho, dije, esto está cambiando. Por supuesto, esos reyes, mi hija tuvo esa cuna de colecho de Nenuco, pero sí veo pasos en las leyes educativas que hablan, es muy teórico y luego a la hora de la verdad no, pero se empieza por la teoría. Entonces yo sí veo cambios, sí lo veo en muchas cosas. Mira, ahí tenemos en educación a un César Bona que demuestra que no hacen falta libros, ni el aprendizaje repetitivo, ni enseñar como las clases magistrales, que el aprendizaje tiene que ser cooperativo, que funcionan las neuronas espejo, que aprendemos viendo y haciendo con los demás, que el aprendizaje si no es vivencial no es significativo, luego no se queda en la memoria. ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos de nuestro paso por el aula? ¿Qué recordamos? Recordamos las anécdotas que nos contó un profesor. Eso es lo que recordamos. De la teoría no nos recordamos nada. Entonces, como eso todo. Y al final, esas personas, que parece que son pocas, están cambiando muchísimo, porque mira, Concha, tú, solamente con la gente que tienes a tu alrededor, tu familia, tus nietos, tu hija, mira a qué se dedica tu hija, mira a tu hija por dónde ha tirado su vida, ¿eso de dónde le ha venido? Pues de su madre. Las personas que acompañas, las mujeres y las familias que tú acompañas, a todas esas les estás modificando la vida para siempre. Y eso es una cadena. Al final eso se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, cambiar los sistemas ha costado milenios llegar a este momento y claro, no nos vamos a cambiar nosotras en muy poco, pero sí que es un cambio que va hacia ahí y está clarísimo. Y todo el cambio climático, todo este grado de enfermedad y de problemas en nuestras sociedades, por supuesto que el cambio ha empezado. ¿Por qué hay personas jóvenes que dejan las grandes ciudades y se van a zonas rurales? A los campos, a vivir, a los pueblos. Sí. No son 1, ni 2, ni 3. O sea, aquí hay un movimiento ya por muchos lados, yo lo veo, ¿no? De volver a muchas cosas que hemos dejado en el camino, ¿no? Y de volver a conectar con nosotros mismos. Y entonces, lo que pasa es que, claro, es lento y probablemente no lo vamos a ver, pero la semilla está empezada y nunca se sabe dónde germina ni cuándo, y son procesos que van cambiándose. Pero desde luego todas las revoluciones se van viendo. Ahora todas las revoluciones sociales han empezado en ámbitos chiquititos, siempre. Sí, y ya siguen expandiendo. Yo, el mediano de mis hijos, cuando fue padre, tiene un niño de 12 y una niña de 8, se fue, pues dijo, yo me quiero ir a un pueblo a vivir. O sea, yo no quiero vivir en la ciudad, quiero que mis hijos hagan vida de pueblo, quiero que vayan al colegio con el pueblo y que cuando salgan del colegio se vayan al barranco a jugar y a tirar piedras al río. Amarrarse. Totalmente, y ahí está, en un pueblo cerquita de Valencia, pero evidentemente no tiene nada que ver la vida del pueblo en la vida de la ciudad. Todos no lo pueden hacer, pero sí que es cierto que los pequeños cambios de conciencia están costando. Yo a veces soy un poco pesimista, digo, yo ya no lo veré, no me va a dar la vida, pero ojalá que las nuevas generaciones, ojalá mis nietos, por ejemplo, mis nietos nos oyen hablar a su madre y a mí de partos, de tetas, de lactancia, y para ellos es lo normal. Si tenías que ver a mi nieto, que va a cumplir 16, tiene más información de parto, de lactancia, que muchísimas mujeres que van a ser madres. Que muchos profesionales de salud. Tal vez que sí, ¿no? Además es muy gracioso. Hace poco un profesor suyo fue padre y le dijo, si tu mujer tiene problemas con la lactancia, que llame a mi madre, ¿eh? ¡Ay, me encanta! ¿De verdad que te lo has dicho? Dice, ya, te lo prometo, ¿cómo que no se lo iba a decir? Claro, por supuesto. Se van cambiando las cosas. Sin embargo, ojalá, lo que te digo, ¿cómo podemos llegar a todas? Pues bueno, haciendo estos vivos, haciendo difusión, y yo creo que sobre todo siendo muy honestas, siendo muy sinceras, siendo muy amorosas y estando, pues eso, al servicio. Sí, escuchando a las madres, exactamente. A mí me gusta decir, yo te ayudo. A mí me gusta decir, ¿qué necesitas? Claro. Cuando hablo con una mamá por primera vez, siempre digo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer por ti? Claro. ¿Sabes? Porque me parece que esto de ayudarte es como quitarle a ellas un poquito la
la fuerza, Sí, ¿no? sí, porque parece como que necesitan ayuda y de esta Claro, forma es que seas sí, tú la sí, que, sí, la que plantees qué es lo que te puede venir bien, ¿no? Y claro. luego una última cosa, No, no, Concha, no. Yo, fíjate, hay una frase que creo que explica perfectamente en el fondo lo que pasa con los cambios, ¿no? Y es que se oye más un árbol caer que miles creciendo. Eso es lo que está pasando. Mucha gente en silencio está haciendo mucha revolución a través de sus propias crianzas. El movimiento de crianza respetuosa es gigantesco ya. O sea, hace 20 años solamente era de ámbito inglés. Ahora ya, madre mía, lo que hay. O sea, de hecho ya los pediatras, ya, que sí, que los cambios están ya cada vez más grandes. Pero es verdad que el crecimiento es muy silencioso, mientras que la caída es boom y lo destructivo es muy sonoro, muy llamativo, ¿no? no, ruido. Muy, muy violento. Pero es que el crecimiento está haciendo ahí su función, y hay montones de revoluciones ahora mismo en cada casa, en un montón de casas diferentes, cambiando el mundo a través de los hijos, ¿no? De Sí, sus crianzas. sí, sí. Sí, fíjate, fíjate en mi caso, ¿eh? Yo cuando yo crié, de colecho nada, o sea, al revés. O sea, lo lógico era sacar a los bebés enseguida de la habitación. Amamantar solo 6 meses, como mucho, la que amamantaba. O sea, yo he tenido, como normalmente se dice, desaprender todo aquello que aprendí para decir, es que aquello era antinatural. Es que tu generación, Momento, ¿no? Haber pasado por ahí. A ver, la única ventaja, y eso sí que lo digo siempre muy satisfecha, es que yo dejé de trabajar para estar con mis hijos y me dijeron de todo, pero de me todo dio te igual. diría. Y bueno, sí que pude estar con ellos todo el tiempo, pero nada de colecho, nada de brazos, nada de no sé qué. Y ahora yo a las madres les digo, mucho brazo, mucho contigo, mucha teta, mucho colecho. Claro. Sí que sí, porque el cambio se está dando. Se está dando. Totalmente. Es que, de hecho, tu generación ha sido, yo creo, la que peor parte se ha llevado, sobre todo en las grandes ciudades, porque es que, jolín, consiguieron convencer a una generación entera, os consiguieron convencer de que los pechos no tenían leche buena. Mi madre me cuenta, mi madre es mayor que tú, pero está dentro del mismo decenio, ¿no? Mi madre dice que me daba el biberón y sus pechos chorreando Ah, leche. Pero como el médico le había dicho que la leche suya no alimentaba y la que alimentaba era el pelargón, pues mi madre y la mujer, ¿cómo iban a cuestionar las mujeres en los años 70 a al los médicos? médico. ¿Cómo iban a Al decir al médico, que médico? era las fuerzas vivas de los pueblos eran el cura, el médico y el sacerdote. Sí, sí, ¿Cómo sí. vas tú a cuestionar a una madre sin más? Nada menos que a un médico. Entonces, claro, así, una generación entera en las ciudades, en los pueblos no se les hizo ni caso, Sí, pero en las grandes ciudades fue un sí, estrago. O sea, mi generación no hemos tomado ni una gota de leche materna. terrible. Pues Así fíjate, está. tuve la grandísima suerte, María José, de que yo amamanté, siempre lo digo, gracias a mi madre y a mi abuela. Toma Mi ya. madre y mi abuela fueron las que me dijeron, es que, ¿cómo te cuestionas que no puedes? Si lo normal es dar la teta. Y yo Fíjate si es poco, importante. poco, porque volvemos, los pediatras te decían, sustituye una toma de leche por una papilla y cuando te ¿Ya te das la has cuenta cargado? no tenías leche. Claro, Claro, yo claro, lloraba diciendo, ¿cómo se me va la leche? ¿Por qué se me va la leche? Yo lloraba. Claro, luego lo he entendido, ¿no? claro, Por eso te digo que sí que es cierto que el cambio se va dando y que sí, tenemos que volver, pues eso, volvemos al inicio, a la naturaleza. totalmente. La Y que en el naturaleza. fondo todo es mucho más sencillo, es dejarte llevar. Nadie conoce a su bebé, Salud. por Dios, nadie conoce a su bebé como la madre. Nadie. Ningún pediatra te va a decir lo que le pasa es esto. Tú sabes mejor lo que le pasa a tu bebé. Hablamos dentro de una cosa de la normalidad Dentro siempre, de lo ¿no? normal. Sí. A ver, solo una madre puede distinguir si el llanto de su hijo es de hambre o es de sueño o es de que se ha hecho caca o es de que está cansado. Es que es verdad, es que como alguien que no pasa tanto tiempo con el bebé va a saberlo. Eso solo lo puede saber alguien que está muchísimas horas, ¿no? Pegada para conocerlo bien. Y de hecho es tan maravillosa la oxitocina que modifica a los padres también. Y los padres que pasan tiempo con los bebés tienen en sangre mucho más alta la oxitocina y la prolactina que otros hombres. Es que es maravilloso. O sea, es que la oxitocina, las hormonas, las emociones, nos modulan a todos. A todos. Si nos damos el tiempo y la cercanía para que nos afecten, claro. Si criamos a distancia, no. Pero si estamos cerca, pero vamos a ver, incluso en otra escala, tú habrás conocido casos. Yo tenía un grupo de amigas
cuando empezamos a ser madres hace muchísimos años, hace 15 años, hicimos un grupo de amigas que seguimos siéndolo, que están al otro lado del charco, en Latinoamérica. ¿Te puedes creer, Concha, que sin habernos visto nunca en persona, ahora hablábamos las horas, hacíamos videollamadas, teníamos foros de internet en aquel entonces, que solamente había grupos así, ¿no? En internet, ¿te puedes creer, Concha, que sincronizábamos los periodos? Claro, claro. Personas que no se han visto nunca. Y nos venía el periodo a la vez. Y la primera que venía decía, a mí ya me ha bajado la regla, os va a venir a todas. Y efectivamente, Qué bueno. cuando pasábamos mucho Esa tiempo hablando, sincronía, ¿eh? Esa sincronía tan profunda, tan las profunda. emociones, es que son las emociones, es que no hay otra explicación. Y eso tiene que tener alguna razón evolutiva. Seguramente en las tribus, cuando éramos nómadas, el hecho de que todas estuvieran con el periodo a la vez favorecía, porque el olor, el rastro de sangre, igual exponía más al grupo. Entonces, si todas lo tenían los mismos días, eran solamente unos días de exposición, mientras que si cada una lo tenía un día distinto, el mes entero estaba oliendo a sangre el grupo andando por la selva, ¿no? El peligro era constante, claro, claro. Probablemente sea por eso, pero es verdad que ocurre. Bueno, Pero María hay José, que pasar tiempo para que se produzca, eso es verdad. yo llevamos hora y cuarto y a mí me parece que tenemos de empezar. A mí también, no pensé que llevaríamos... Estaría hablando contigo hasta el infinito y más allá. Pero Yo si lo hacemos demasiado largo, al final la gente se cansa y no lo escucha. Bueno, quedará grabado y quien quiera lo podrá ver y... Sí, dejarlo grabado. Y gracias de verdad por esta oportunidad. Me apeteció un montón volver a verte. Parece como si nos hubiéramos despedido ayer. Sí, es verdad. Y gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que estás haciendo por la infancia y por las mujeres y por la humanidad. Y ojalá que lo que he dicho antes, ojalá que la gente sepa lo que es la etnopediatría y la necesidad de cuidar a la infancia, de cuidar a las madres. Totalmente. Porque es el futuro, porque no hay más. O sea, se puede avanzar mucho en tecnología. Ayer creo que Sara Espartero creo que compartió, alguien compartió lo de los úteros artificiales o Macarena, no sé, alguien, no me acuerdo. Y pero si realmente no hay emoción, no hay vida. Totalmente, totalmente. Es un placer enorme, Concha, y bueno, necesitamos todas lo que podemos dar para intentar cambiar esto y mejorar un poquito en lo que podamos. Entonces cada una pues pone su granito de arena. Cada Para una mí es un placer y ya lo repetiremos de- cuando te apetezca porque tenemos miles de temas que no, seguir hablando. que nos dejen, que nos dejen. Sí, es verdad. Gracias, María Un José. abrazo inmenso y muchísimas gracias, Concha, por Un todo. abrazo muy grande. Gracias, un abrazo. Adiós.